Cuando hablamos de Virginia Woolf, ¿qué se nos viene a la mente? Tal vez el lugar altísimo que ocupa entre los escritores y escritoras del siglo XX, tal vez sus convicciones sobre la necesidad de un espacio personal e intelectual para la mujer en su ensayo más conocido, Una habitación propia, o tal vez su muerte, tan desgarradora que parece salida de una novela. Pero estas opciones nos distraen o pueden relegar al olvido la innovación que ofreció la narrativa de Woolf. Su aporte a la técnica de la escritura literaria que ha permitido que la totalidad o la mayoría de sus novelas se conviertan en clásicos. Y no de esos clásicos que se recomiendan a todo el mundo, sino de los que tienen una llegada dudosa y esquiva, una que nace de cierta exigencia. El tipo de libro que te hace sentir muy sabio en el transporte público a pesar de que no hayas cambiado de página en todo el viaje. ¿Acaso esto es un problema? ¿Está justificada la lectura que interpela a la comprensión del lector? ¿Virginia Woolf quería hacernos daño? A mi parecer es una exigencia que deslumbra. De esto y un poco más discutiremos en este video, a la luz de esta novela tan especial titulada Al Faro. Y ahora, que corra la intro. Este es apenas el segundo video sobre retomar los clásicos, la sección de este canal, y ya he venido pensando que hay demasiados autores que llevan esa respetada insignia. Son tantos que difícilmente podré dedicarle más de un video a cada uno. Por eso me cuestiono y me vuelvo a cuestionar cuál debe ser el libro que elija de cada escritor. Pongo el caso de Woolf, la autora londinense, nacida en 1882 y fallecida en 1941, cuyo trabajo literario es respetado a lo largo de toda su trayectoria. Es mucho más fácil elegir cuando de lo bueno hay poco. Si apareciese alguien y me preguntara, después de preguntarme por qué me tapo el rostro, ¿por cuál obra debería iniciarse la lectura de Woolf? Entraría en una crisis sin precedentes al pensar en recomendar 1. Orlando, a causa de su escritura mucho más mesurada en sus rasgos de forma, más comprensible gracias a una lengua contenida y por ende más accesible para el lector. 2. Un libro que combina satisfactoriamente el impacto narrativo con la innovación literaria, como ocurre con la señora Dalloway, y no podría poner reparo alguno porque, en efecto, es literatura. O 3. La postura del desafío, la de sacar mi lado más snob e incentivar la revisión de la última parte de sus publicaciones, como la compleja novela Las olas, o más aún, la no tan comentada Entre actos. Nada dice Soy culto como recomendar un libro que nadie ha terminado, ni siquiera empezado. Porque estas son mis verdades. Al Faro es una novela lenta, increíblemente introspectiva y de pocas acciones concretas. No obstante, es una obra magnífica y algo que no puedo decir de todas mis lecturas. Es sorprendentemente inteligente. Para asimilar el argumento deberemos imaginar lo siguiente. Una isla en Escocia y allí una casa de veraneo, lugar perteneciente al matrimonio del señor y la señora Ramsay, pareja con 8 hijos, además de varios invitados que pasan una temporada junto a ellos. Mejor aún, repasemos esas escenas como si revisáramos viejas fotografías. Una cena cual asado familiar donde nadie parece querer estar, la sonrisa y la cordialidad que ofrece la señora Ramsay para que la velada sea lo más perfecta posible, una pintora que no puede acabar su lienzo o principalmente la imagen de un faro lejano, el mismo que desea visitar James Ramsay, uno de los hijos del matrimonio y que ve deshecho su plan por las pocas esperanzas que le da su padre. Una última fotografía que deberíamos imaginar es la de esa casa antes de que todo se transforme, porque todo acaba por no ser lo mismo que alguna vez fue. Estamos ante lo que podemos llamar una novela de perspectivas, dado que Woolf enfatiza que los hechos no valen tanto como las opiniones, interpretaciones y las percepciones de los personajes. Lo principal está en cómo esos personajes conviven en esa casa, asimilan sus vidas y cómo se construyen las relaciones de unos con otros. Woolf, como en cada una de sus novelas, se impone narrativamente ante su lector. ¿Cómo lo hace? Divide esta novela en 3 partes: La ventana, Pasa el tiempo y El faro. Ya desde la primera sección se vale del recurso indispensable, el conocimiento de los pensamientos y emociones, de manera que cada acontecimiento se ralentiza para permitirnos escarbar en quiénes son los protagonistas. Son sujetos difícilmente confundibles, con motivaciones propias, irracionales o agobiantes. Woolf sabe distinguir entre lo que se guarda y lo que se viste. Al revelar la capa más íntima, se nos inserta en una tensión entrelazada, a pesar de que el conflicto no decrete nunca su estallido. Lo magnífico está en proponer esa diversidad,
y hacer de la novela casi un estudio del comportamiento humano. Por allí pasan los hijos que no soportan al padre, la madre conciliadora, los jóvenes que descubren el amor o la antipatía de aquellos que solo quieren vivir entre libros. Todo en ese capítulo, el más largo, que contempla un solo día de sucesos, donde se repite la duda de si podrán visitar aquel faro. Hay escritores que tienen una novela imprescindible. A veces se les infravalora por eso, como si lograr posicionar la bandera roja en la cumbre, aunque fuese solo una vez, no fuese trabajoso e importante. Por otra parte están los más escasos, los y las excepcionales, cuya bibliografía en su mayoría es formidable. Woolf pertenece a este séquito reducido, y bastaría categorizar como clásica a su propuesta literaria por entero. Pero esto nos alejaría del objetivo de aproximarnos a la novela al faro. Por lo tanto, recurriré a un viejo conocido, como ya lo hice en el video dedicado a Cartas de una desconocida, que pueden buscar si no lo han visto aún. Abro paso a Italo Calvino en su faceta de ensayista, quien en una de sus tantas acepciones de qué es un clásico nos dijo lo siguiente. 7. Los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra, y tras de sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado, o más sencillamente en el lenguaje o en las costumbres. Al faro podría ser difícil de apreciar por sí mismo. Esto es una triste y maravillosa afirmación, pues su exigencia nos permite descubrir un mundo de lecturas con las que comparte algunas prácticas y otras de las que se aleja como si las descartara. Veremos en lo sucesivo que la novela es cultura y arte puros de su tiempo de crisis. Es lo que suele hacer la literatura y el arte cuando se da cuenta de que necesita otras formas de expresión para repensar cuál es la realidad que representa. En Al faro lo más nimio puede alcanzar una relevancia punzante, pero ello plantea un diálogo con las obras del realismo, uno donde la novela moderna resalta el problema y ofrece una solución plausible. Esta novela de Woolf es clásica por ser intrépida en su proposición, y lo es por sentar las bases de un lenguaje desestabilizador y con mucho sentido, una ruptura que hasta hoy se sigue desarrollando. Creo que cualquiera que no haya leído la novela, después de escuchar mi insípida explicación, podría considerar esta obra narrativa como soporífera. ¿Es un día de principios del siglo XX y ya? Mire, compañero lector, no se lo voy a negar, pero creo que es necesario contextualizar el texto para que este clásico se aprecie como tal. En cuanto a la clasificación dentro de un movimiento, a la literatura de Woolf y a esta obra en particular se les inserta en el llamado modernismo, y antes de que Rubén Darío se revuelque en su tumba, cabe aclarar que no se trata del mismo modernismo, no es el hispanoamericano, no es el del cisne. Me refiero a uno más bien anglosajón, con características propias y bastante diferenciales, con representantes principales de Estados Unidos e Inglaterra, pero que de todas maneras llamaré modernismo a secas por mayor comodidad de aquí en adelante. Para la explicación que prosigue, acudo a los apuntes de autores como Peter Childs y de Malcolm Bradbury en conjunto con James Macfarlane. Entonces, entro de lleno. Nos remontamos a un periodo discutible, pero que puede marcarse entre 1890 y 1930, con su apogeo en la década del 20. Es un momento en la historia de la literatura que deriva de un momento de la historia misma y también de la historia de la filosofía. Primero por conflictos sociales como el surgimiento de grupos sindicales, las tensiones nacionalistas o la discusión acerca del sufragio femenino, junto con las nuevas teorías científicas, entre las cuales el principio de incertidumbre de Heisenberg parece una representación directa y burlona de estos años vacilantes. La acumulación de pequeñas y medianas problemáticas a veces queda rezagada al recordar la mayor amenaza, la Primera Guerra Mundial, de la cual los escritores no pudieron ser ajenos. Por otro lado, varios pensadores o críticos inspiraron a las letras con su mirada sospechosa acerca de cómo había sido vista la realidad y la verdad durante los siglos pasados. Son relevantes Charles Darwin, Karl Marx, pero sobre todo Sigmund Freud, pues ya veremos cómo el análisis psicológico afecta al modo de escribir. Gracias a Freud, ahora hasta un calcetín tiene un significado traumático oculto. Y Friedrich Nietzsche, quien alguna vez dijo una frase muy decidora para la literatura que estaría anunciándose: ningún artista tolera la realidad. A partir de esta afirmación se puede plantear que la esencia del modernismo está en su alta dosis de abstracción para romper con el lenguaje y la representación tradicional de la realidad. Esta es quizás la directriz de los proyectos literarios modernistas. ¿Y cómo se ve plasmada?
mediante la introversión de los personajes, el acceso a los pensamientos como si nos sumergiéramos en ellos, y una tendencia a quebrar las organizaciones tradicionales de los textos, lo cual se plasma en el uso intensivo del verso libre en la poesía y del flujo de conciencia en las novelas, una técnica brillante para recordarnos que las conexiones que hace nuestra mente son auténticas aberraciones. Y más allá de toda la Biblia que he condensado hasta aquí, ¿habrá evaluación al final de la clase? El modernismo no solo responde a su línea de tiempo histórica, también reacciona a cierta literatura. Se desmarca de los realistas como George Eliot, Charles Dickens o Balzac, quienes pretendían conducir al lector a través de descripciones detalladas, los entornos familiares y los narradores confiables. Ese realismo tradicional hacía del lector nada más que un receptor de historias, pero el modernismo presiona, saca su mejor látigo y obliga al lector a participar activamente para comprender la lectura, aunque sea parcialmente, y atisbar alguna interpretación. Pero pongamos paños fríos. No es que el modernismo haya marcado un giro abrupto y sin precedentes. Algunos escritores ofrecieron alternativas de transición que inspiraron a los modernistas. Henry James, por ejemplo, construyó personajes con cualidades psicológicas profundas y jugó con la subjetividad que entregan diversos puntos de vista. Joseph Conrad, por su parte, desafió las cronologías lineales mediante el uso de saltos temporales y la escritura más fragmentaria. Sobre los hombros de esos y otros gigantes puede consolidarse la narrativa de Virginia Woolf, y puede levantarse el modernismo con otros nombres colosales: James Joyce, Gertrude Stein, T.S. Eliot y Wallace Stevens. Ahora bien, si tras llegar hasta aquí crees que el uso del monólogo interno es la gran maravilla de Virginia Woolf, déjame decirte que estoy decepcionado, pero que te invito a seguir viendo el video para que ahondemos en dos vertientes de análisis que demuestran por qué Alfaro hace de su autora una novelista formidable. Pero te advierto que esta sección contiene spoilers, así que si quieres llegar hasta aquí y evitar cualquier condicionamiento de tu próxima lectura, lo comprendo. Más te advierto, lee a Woolf. Es una sugerencia con sabor a orden. Como venía diciendo, ni siquiera fueron los modernistas los que inventaron el monólogo interior. Es más, no todos los modernistas emplearon los mismos recursos literarios. Más bien ellos están unidos por una percepción de la crisis que ronda el arte y la historia, lo que ya abordamos y los lleva a formas diversas de ruptura. De ahí que cada autor modernista sea un mundo en sí mismo. Y precisamente cuando se discute la escritura de Woolf, lo que suele alabarse de su trabajo es el manejo de ciertas técnicas narrativas, entre las que está la ya mencionada y que la misma Woolf, en un artículo titulado La narrativa moderna, justifica como la respuesta al problema que atosiga a los escritores afines a ella en esa época. A su juicio, para los modernos el asunto de interés radica muy probablemente en las oscuras regiones de la psicología, y entonces de inmediato el acento recae de un modo ligeramente distinto. Se pone énfasis en algo hasta la fecha ignorado, de inmediato se hace necesario un contorno formal diferente, uno que a nosotros nos cuesta comprender y era incomprensible para nuestros predecesores. En otras palabras, Woolf afirma que la forma es lo que marca la diferencia. Esa rebeldía del lenguaje que nace de la necesidad de retratar la psicología no explorada hasta esas fechas en que publicó. Pero como señala el estudioso Erich Auerbach, Woolf no está satisfecha con adentrarse someramente en uno de sus personajes, sino que pretende avanzar hasta reproducir las impresiones internas de ese personaje, de los otros personajes, de conjuntos de personajes, y hacer que ellas se alternen entre sí. Pasar del señor Ramsay a la señora Ramsay, a los invitados, al hijo pequeño o a una sirvienta, que probablemente es la única que está trabajando de verdad mientras los otros tienen crisis existenciales. Y entonces Woolf dobla la apuesta. Los momentos exteriores, las acciones de los personajes pasan a segundo plano. Lo valioso está en las ideas dispersas, vibrantes, que se cruzan y fluyen a partir de lo exterior. Solo de esta manera, la conversación de apariencia insignificante sobre la posibilidad de que el hijo pequeño pueda ir al faro se vuelve relevante en la medida en que actúan y procesan la información las mentes de quienes integran la escena. Y Woolf es la que nos permite acceder a esos pensamientos. Allí está una de sus hazañas. Sin esto no entenderíamos la incomprensión entre James y su padre, menos percibiríamos la tensión de la cena ni valoraríamos el esfuerzo de la señora Ramsay para que los invitados logren interactuar entre sí, puedan estar a gusto o incluso que se logre concretar una boda anhelada. Un gran artículo que vale la pena leer es el que propone Eric Rundquist,
quien analiza Alfaro para comprender la manera en que la escritora logra llevar las mentes de los personajes a un lenguaje. Para no ahogar con tanto tecnicismo, basta decir que Woolf cambia entre categorías de conciencia. Si tenía varias alternativas, digamos, decir que la señora Ramsay pensó que, decir explícitamente qué era eso que pensó, exponer juicios de valor sobre aquello que se piensa u omitir cualquier evaluación sobre el pensamiento. La autora decide la opción más indomable, todas las anteriores. Esto que Rundquist llama estilo indirecto libre consiste en cruzar aquello que concibe la mente y aquello que concibe un narrador externo, incluso aquello que parece hecho de imágenes, que no puede plantearse como una frase. Woolf confirma que es la única manera de hacer un retrato real, que revele las múltiples fases de la conciencia de un personaje. No podría entenderse la mente humana sin capturar pensamientos, sensaciones, sentimientos y percepciones, propias y de quienes los rodean. La señora Ramsay es el ejemplo fundamental. Es la protagonista de la primera parte a la vez que es un personaje difícil de comprender. No se nos deja saber si tuvo un amor perdido. Lily, la pintora invitada, no puede acabar el cuadro que está haciendo sobre ella. La señora Ramsay también intenta ser apoyo emocional de su hijo. Tiene diferencias irreconciliables con su esposo, pero parece existir algo entrañable que lo acerca a él. Veamos una cita. ¿O no había nada en realidad? Nada excepto una belleza incomparable, detrás de la cual la señora Ramsay vivía, sin que nada fuese capaz de perturbarla? Porque, si bien podría haber dicho, sin darle importancia, en algún momento de intimidad, cuando se contaban en su presencia historias de grandes pasiones, de amores fracasados, de ambiciones frustradas, que también ella los había conocido o los había sentido o pasado por ellos, nunca decía nada, siempre guardaba silencio. Qué irónico es poder conocer lo más íntimo de los pensamientos y a la vez no poder acceder a todo, solo para demostrarnos que a veces un personaje es lo que calla, o es la distracción que surge tras una frase. Con el señor Ramsay ocurre algo similar. Hay tanto de filosofía en él, pero dice tan poco que el resto de los personajes no empatiza con su situación, sea cual sea. Tanto pensamiento y el lugar del otro sigue siendo imposible de entender por completo. Y el lenguaje contrariado de Woolf no queda solo en eso. Llega a la segunda sección donde los pensamientos de los personajes son casi eliminados, donde nos queda la descripción poética del paso del tiempo a modo de acumulación de polvo y del crecimiento de las sombras, años y años donde el abandono se presenta en lo material, lo no humano que se avejenta y cambia inexorablemente. Apenas una sirvienta mantiene el lugar en orden, como si la vida humana pudiera resistir de alguna manera al tiempo invencible, mientras los personajes que conocíamos no solo suponemos que cambian en algún otro lugar, sabremos que de lleno desaparecen fuera de escena. Contra la mayoría de las suposiciones sobre lo modernista y lo subversivo, novelas como Alfaro o La señora Dalloway reflejan la realidad de unos días cualquiera en la vida de personajes de clase acomodada. ¿Cómo la rutina de la vida puede ser literariamente diferencial? ¿Por qué la forma no acompaña del brazo al fondo? A la luz de las reflexiones de Virginia Woolf, la vida es considerada un halo luminoso con el que recubrimos nuestra conciencia y el reto del escritor está en intentar transmitir la vida de una manera fidedigna. Para eso, como ya vimos, recurre a esas técnicas serpenteantes, pero también nace otra pregunta: ¿de qué se componen nuestras vidas? Esto dice la escritora en el artículo sobre la narrativa moderna. Examinemos por un instante una mente corriente en un día corriente. La mente recibe un sinfín de impresiones, triviales, fantásticas, evanescentes o grabadas con afilado acero. Llegan de todos lados, una lluvia incesante de innumerables átomos. Y al caer, al tomar forma como la vida del lunes o el martes, el acento recae de modo distinto cantaño. La vida se compone de pequeños momentos. Esto te lo dice Woolf o te lo dice de madrugada en una esquina un vagabundo quien por casualidad tiene una licenciatura en filosofía. Es una afirmación poco novedosa y pareciera no tener gracia, pero preguntémonos cómo representaban esto las novelas realistas tradicionales. Papá Goriot o El pobre Goriot, Middlemarch o Nuestro amigo en común. Sí, novelas geniales, pero que al momento de representar la realidad recurrían a descripciones externas, esas que permitían que el lector imaginase hasta los ácaros que había en las camas de los personajes. Lo externo estaba sobre todo en el escenario, y luego estaban los que participaban en él, que intentaban ser representativos de su época, acompañados de caracterizaciones que brindaban la coherencia necesaria. No obstante, los eventos narrados requerían de cierta relevancia,
Lo que se contaba casi siempre eran los momentos que marcaban un antes y un después en la vida de esos personajes y del mundo narrativo. Y visto de esa manera, las narraciones ya no parecen tan triviales. Incluso podríamos oponernos a ellas y sostener que la vida, aunque incluye instantes cruciales, no está compuesta en su mayoría de ellos. ¿Acaso esos momentos definitorios no son menos del 1% de todos los que pasamos? Yo egresé del colegio una vez, pero me he pasado infinitas tardes leyendo. Cómo representar la realidad es probablemente uno de los temas más interesantes al estudiar cualquier narrativa. Erich Auerbach lo sabía y por eso evidenció que Woolf tiende a mostrar los episodios insignificantes que componen un día azaroso. Momentos en que se mide una media, un fragmento de conversación con una criada, una llamada telefónica con apariencia banal. Y para este autor, este es uno de los logros más grandes de la novelista, el de no aprovechar los sucesos para armar un entramado de acciones útiles para el curso de la narración, sino por el mero hecho de mostrar, en ese conjunto de sucesos de apariencia baladí, una plenitud real y profunda, es decir, lo más próximo a lo que es la realidad. Posteriormente, el estudioso Liesl Olson analizó lo que él llama la paradoja de lo ordinario en algunos autores modernistas y afirmó que la gran revolución modernista no fue tanto la técnica como la falta de trama y la inacción, lo que en siglos anteriores o incluso en el siglo XXI podría considerarse relleno. Aquí esto se constituye como experiencia verdaderamente sublime. Es ella la que al mismo tiempo actúa como forma de resistencia en una época en que lo natural sería representar los conflictos armados. Woolf y otros modernistas deciden tomar distancia de las trincheras, sin ignorarlas del todo. Saben que lo bélico produce efectos impasibles en la vida diaria y eligen que las subjetividades individuales no puedan pasar por alto totalmente el caos político y social. Claro, los héroes y villanos, las grandes hazañas y sacrificios quedan bastante lejos, pero tenemos un par de conversaciones fugaces sobre la situación política, tenemos la desesperanza sobre el progreso, tenemos la insatisfacción de los protagonistas acerca de aquello en lo que sus vidas se han convertido. Como no podría ser de otra manera, la apetencia de Woolf por la vida en toda su vasta trivialidad también se vuelve lenguaje cuando, en la segunda sección de la novela, toma una de las decisiones más modernistas: representar el paso del tiempo con la mínima aparición de los personajes, representar el paso del tiempo con la grandeza que hace ver al ser humano como insignificante. Pero, ¿qué es una noche después de todo? Un periodo muy breve, sobre todo cuando la oscuridad se difumina tan pronto y enseguida canta un pájaro, cacarea un gallo o en el fondo de una ola se aviva un verde casi imperceptible, semejante al de una hoja que nace. A una noche, sin embargo, le sigue otra noche. Mientras el tiempo pasa y debe evidenciar todo el cambio que en esa casa de verano va aconteciendo, los efectos más devastadores que afectan a la familia Ramsay son anotados entre paréntesis, como si fueran una acotación, apenas un comentario en desmedro de la cotidianidad que realmente importa. La señora Ramsay fallece, su hija Prue también lo hace en el parto, y su otro hijo persigue el mismo destino en la guerra. Las grandes tragedias indispensables ocurren, pero no tienen siquiera un soplo de epicidad en la narración. Woolf ha arriesgado la forma del relato en varios sentidos, porque sólo así la pequeña historia doméstica puede adquirir una grandeza inaudita. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Sugiere Segismundo en La vida sueño de Calderón de la Barca. Creo que la respuesta de Woolf discrepa, pero también ofrece una difusa y aceptable claridad. La vida es esto. Se trata de esta complexión y complejidad que su lenguaje trabajado intenta traducir. En la tercera parte de la novela, Lily, la pintora, es la que parece darse cuenta de ello. La señora Ramsay ha fallecido y ella no sabe por qué ha vuelto a ese lugar. Se pregunta con insistencia qué le falta para terminar el cuadro que empezó a pintar hace casi una década. Se pregunta por qué el señor Ramsay es como es y le causa un gran rechazo. ¿Por qué las cosas han ocurrido de la manera en que han ocurrido? No hay respuesta para nosotros los lectores. No hay un evidente al menos. ¿No es la vida esto? Podemos poner nuestras creencias en juego para explicar los acontecimientos más determinantes que nos han sucedido, pero al final todos lo interpretarán y sacarán de ello posibilidades, soluciones o determinaciones particulares. También somos como Lily, cuando nos damos cuenta de que la señora Ramsay se fue como la conocimos, como un gran enigma. Su pasado fue relatado como posibilidad, sus percepciones sobre su marido divagaban entre el rechazo y la aceptación,
Su tendencia a idealizar estaba friccionada por un pesimismo incipiente. Nosotros, los lectores que pudimos acceder a la mente de esos personajes, que pudimos conocerlos mejor que a los seres de carne y hueso con los que interactuamos, aún así no llegamos a comprenderlos del todo. Y es que nosotros, en nuestro fuero interno, gozamos de una solitaria incomprensión. Callamos, pensamos, decimos, hacemos un par de cosas y un día nos vamos. Y los que se quedan se dedican a atar cabos y no llegan a ninguna parte. Pero es, aunque suena a burla, parte de la vida. De manera semejante a cómo nos toca a nosotros hilar ciertos hechos intentando buscarles un sentido que quizás apenas poseen, como aquel faro que visitan el señor Ramsay y un par de hijos al final de la novela. Allí pesa la madre ausente, allí está la fricción que existió hace muchos años atrás entre padre e hijo al principio de la novela. Para los pequeños él es un tirano y ya no está esa mujer que intentaba atar esos mundos tan disímiles entre el adulto filósofo y los niños soñadores. ¿Qué tiene que ver el faro de antes con el de después? El viaje que posiblemente no ocurre y el que sí sucede. Pasa que se da una suerte de reconciliación silenciosa, una apenas perceptible, en la que se basta un halago del padre al hijo. Qué poco y qué cuantioso. La gente dice cosas, la gente desaparece de nuestra vida. Nosotros pensamos, actuamos dentro de lo posible. Sabemos unas pocas cuestiones, desconocemos la gran mayoría de las otras. El tiempo pasa y vuelve a pasar. Tal vez hallemos una certeza, como la que obtiene Lily al terminar su postergado cuadro. Quizás ninguno de los personajes recuerde demasiado de aquel día lejano en que cenaron juntos, en que un padre descartó el deseo de su hijo de visitar cierto lugar. Los recuerdos serán cada vez más vagos, si es que aún no perecen, y cuando nos desvanezcamos, solo quedarán las percepciones que dejamos en otros en minutos y segundos intrascendentemente trascendentales. Woolf probablemente nos quiso enseñar eso, a su manera tan particular. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No sabe lo sustancioso que ha sido para mí leer y repasar esta novela, y revisitar brevemente algunas teorías y estudios que no demeritan, más bien resaltan los porqués y las consecuencias del modernismo y de esta escritora inglesa en concreto. Por cierto, las fuentes con las que trabajé se encuentran en la descripción. Reconozco que este segundo video de la sección Retomar los clásicos tuvo un enfoque más denso, con mayor respaldo, así que dejen en sus comentarios si les pareció un aburrimiento soberano o si este es el camino que debería seguir de aquí en adelante. En cualquier caso, si quieren hacer comentarios sobre Alfaro o sobre sus preferencias de lectura en torno a la narrativa de Woolf, están cordialmente invitados a escribir por aquí. Eso aporta a que el canal crezca. Asimismo ayudan dando like o suscribiéndose. Recuerden, sus interacciones son mi supervivencia. Y sin más que agregar, adiós y hasta una próxima lectura. La vida se puso a pensar, pero el pensamiento quedó sin conclusión. Contempló la vida porque tenía una clara sensación de su presencia, de una cosa real, privada, que no compartía ni con sus hijos ni con su marido. Entre la vida y ella se producía algo semejante a una transacción. Ella estaba de un lado y la vida de otro, y ella siempre procuraba sacar lo mejor de la vida, como la vida lo sacaba de ella, y en ocasiones parlamentaban, cuando ella se quedaba sola. Se producían, lo recordaba, grandes escenas de reconciliación, pero durante la mayor parte del tiempo, extrañamente, tenía que admitir que aquella cosa a lo que llamaba vida le parecía terrible, hostil, dispuesta a saltarle a uno encima si se le daba la menor oportunidad.